Además, como se crece en un ambiente disfuncional, aprendemos a no estar en contacto con nuestros pensamientos y sentimientos. Y esto nos damos cuenta cuando ya de adultos a veces se le pregunta a un paciente, a una persona, ¿y qué sientes? Y lo primero que contesta, siento feo. Sí, pero ponle nombre a eso que sientes. El enfermo no sabe lo que siente. Es más, ni siquiera hace una diferencia entre lo que está sintiendo y lo que está pensando. No sabe la diferencia entre lo que piensa y siente. No sabe lo que está sintiendo e inclusive ni dónde lo siente y cómo es que lo siente. Pero ¿por qué no sabes ni identificar ni siquiera tu sentir? No sabes ni de dónde sientes el miedo, ni siquiera sabes que lo que sientes es miedo. No sabes ni siquiera lo que sientes es enojo. No sabes ni siquiera lo que siente es angustia o preocupación. No se percata inclusive cuando se está autocompadeciendo, autoconmiserando. No se percatan en qué momento está sintiendo resentimiento o inclusive la diferencia que hay entre miedo y ansiedad. A mí me ha llegado mucha gente diciéndome tengo miedos. Y cuando lo escucho, uno se percata, la persona no tiene miedo, lo que tiene es ansiedad. Pero no sabe la diferencia entre miedo y ansiedad, no sabe la diferencia entre resentimiento e ira, no sabe la diferencia entre miedo y preocupación, no lo sabe. Es más, ni siquiera sabe la diferencia entre temor y miedo, ni siquiera lo sabe. No sabe en realidad qué está pasando dentro de él. ¿Y cómo vamos a saber qué está pasando dentro de él si desde su infancia se la pasó prestando atención al exterior, prestando atención a qué estaba sucediendo afuera de él? Que si el alcohólico venía borracho, que si no venía borracho, que si está contento con su madre, que si no está contento con su madre, en qué momento el padre explotaba o en qué momento la madre explotaba, en qué momento venían los gritos, en qué momento venían los golpes, en qué momento venía un abrazo, en qué momento venía un beso, en qué momento tenía que hablar, en qué momento tenía que quedarse callado. Por eso siempre está el niño o la niña, siempre está al tanto de lo que hagan, digan, piensen o sientan los demás. Esto es parte importante para un vacío que empieza a sentir el codependiente. Y este vacío que empieza a sentir el codependiente, este vacío que no se percata de él, pues yo siempre lo he dicho que el enfermo es como el pez. Nace en el agua, crece en el agua, vive en el agua y es el último en darse cuenta que hay agua a su alrededor. Es el último. Un día de repente brinca y se da cuenta que no hay agua afuera y que necesita de esa sustancia que siempre estuvo ahí. Lo mismo sucede. El enfermo crece en el miedo, crece en la angustia, crece en la preocupación, vive en la preocupación, nació en la preocupación y en la angustia. Por lo tanto, no se percata que vive angustiado, preocupado y temeroso. No se percata. Esto como un mecanismo de defensa, el enfermo presta atención a lo que hagan, digan, piensen o sientan los demás y se va con la idea de que en sus manos está el que puede alterar lo que los demás hagan, digan, piensan o sienten. Más si hay alcoholismo o drogadicción, más si existen problemáticas graves, inclusive problemas como esquizofrenia en casa, llevan al niño a estar al tanto de afuera. Se olvida de él, se olvida totalmente de él, porque vive con miedo, porque vive con angustia, porque vive con preocupación, porque ha crecido con temor, porque ve el mundo como tal, como un lugar peligroso,
Y ese lugar donde existe el peligro necesita de toda mi atención. Necesita de toda mi atención estar al tanto de lo que está sucediendo afuera. De ahí el por qué el codependiente empieza por querer cuidar lo que hagan los demás, lo que digan los demás, lo que piensen los demás. Inclusive cree que tiene el poder de hacer que los demás puedan cambiar. Pero obvio, no lo hace por bien de ellos. Lo hace por miedo a lo que está sintiendo. Lo hace por este vacío que tiene. Y entonces quiere llenar ese vacío en sus relaciones. Hay quien llena su vacío con alcohol, hay quien llena su vacío con drogas, hay quien llena su vacío trabajando compulsivamente, hay quien llena su vacío estudiando obsesivo y compulsivamente, hay quien llena su vacío haciendo deporte obsesivo y compulsivo, hay quien llena su vacío con sexo. En el caso del codependiente, empieza a llenar su vacío con relaciones destructivas, con relaciones tóxicas, que en realidad el término tóxico, si me oyeran por ahí, por andar diciendo relaciones tóxicas, porque la psicología, la palabra relación tóxica no existe, no existe. Realmente si le queremos poner un término psicoanalítico o psicológico a este problema, se le llamaría trastorno de déficit de amor hacia mí mismo. Ese sería el término correcto. Trastorno de déficit de amor hacia mí mismo. Porque el codependiente empieza a buscar relaciones destructivas. El codependiente necesita ser necesitado, porque piensa que es a través de cuestiones externas que puede llenar este vacío interno. Y entonces voy a hacer, esto todo es inconsciente, no es consciente, voy a hacer un circo, maroma y teatro, todo un espectáculo voy a hacer para sentirme necesitado. Porque además si la gente me necesita, nadie me va a dejar. Eso garantiza que no me van a dejar. Porque el enfermo codependiente vive con ese vacío. Y entonces quiere llenarlo. Hay que llenarlo. El problema es que busca llenarlo con cuestiones externas, no con cuestiones internas. Busca llenarlo con cuestiones externas. Y ahí se desprenden toda la sintomatología que tiene un codependiente. Por ejemplo, esa obsesión y compulsión por estar al tanto de lo que hagan los hijos, lo que haga la pareja, lo que diga la pareja, lo que sienta la pareja, lo que sientan los hijos, lo que piensen los demás. Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué me lo dijo? ¿Y estaba enojado o estaba contento? Y prestar atención al comportamiento del otro. Este tipo de comportamiento que antes no nos percatábamos, en realidad tiene un nombre original, y el nombre original que se tomaba era neurosis. El enfermo codependiente es una persona neurótica. Es una neurótica porque afecta inclusive sus funciones cerebrales, sus funciones cerebrales, todo lo que es el sistema nervioso central es afectado porque además ha aprendido a no reconocer sus sentimientos y sus pensamientos y se vuelve un express donde él guarda todo lo que siente. Hasta que llega un momento en que el cuerpo no lo tolera y empieza a salir todas esas emociones y sentimientos que reprime a través de enfermedades físicas, inclusive a través de trastornos emocionales, como cuáles, pues uno de ellos puede ser las obsesiones, las compulsiones, la ansiedad, que es muy común en esta problemática, la ansiedad y los estados depresivos. Estados depresivos que son naturales en las personas codependientes.
naturales. Pero bueno, partiendo ya de esta base, entonces ahora sí podemos hablar del por qué el comportamiento del codependiente. Yo hace algún tiempo yo les comentaba en algún compartimiento que hay por ahí en las redes, les decía cómo el codependiente presta más atención a cuestiones externas que internas, e inclusive hasta para educar a sus hijos, presta más atención a cuestiones externas que internas. ¿Y externas a qué me refiero? Yo les decía, la clásica madre que quiere darle de comer a sus hijos, no cuando los hijos tienen hambre, sino cuando ella piensa que ya es la hora de que ellos coman. Y nunca pregunta si los hijos sienten hambre o no sienten hambre. Ella les da de comer solo porque ya es la hora de que los niños coman. El almuerzo, por ejemplo, el desayuno, la cena. El niño va a comer porque ya es la hora. O ponte suéter porque tengo frío, o porque hace frío, ponte suéter. Y uno se pregunta, ¿por qué mandas a poner el suéter al hijo si la que tienes frío eres tú? ¿Por qué das de comer sin preguntar si el niño tiene hambre? No sé si tú tienes hambre, pero no puedes servir de comer solo porque ya es la hora. Y te olvidas que hay dentro de un hijo una necesidad. ¿Y sabes por qué no prestas atención a la necesidad de tu hijo? Porque tampoco, y es una característica del codependiente, él tampoco presta atención a sus necesidades. No presta atención a sus necesidades. Lo mandas a dormir porque ya es noche, no porque tenga sueño. ¿Por qué? Porque el codependiente hace eso. El codependiente, aún tenga sueño, no duerme. O aún se esté muriendo de sueño, no se va a dormir. Tiene que hacer algo más. Tiene que hacer algo más. ¿Por qué? Porque empieza a fincar su valía por lo que hace, no por lo que es. ¿Y qué hago? A veces cuidar. Por ejemplo, la esposa que cuida al alcohólico que no beba. Y trata de manipular las cosas para que él no beba. Trato de manipular las cosas para que la hija o el hijo llegue temprano. Porque yo pienso que si ellos hacen lo que yo supongo que deben de hacer, mi ansiedad, mi angustia y mi preocupación va a estar bien. Por eso muevo las cosas y hace que el alcohólico, trata de hacer que el alcohólico deje de beber. Él nunca va a dejar de beber. Porque tú se lo digas, jamás. Ni el drogadicto va a dejar de drogarse solo porque tú se lo pidas. Aún lo manipules, aún lo sometas. Aún trates de controlarlo, el alcohólico no va a dejar de beber. Aún lo manipules con el sexo. Aún te vayas de la casa haciendo tus simulacros de que te vas de la casa. De que me voy de la casa. Y te vas 3 días, ya el cuarto no porque te empiezas a angustiar tú. Y esto se va a acabar. Y le voy a decir a los niños, hijos, y miren, si te importaran los niños no beberías. Y avientas a los hijos o agarras a los hijos como misiles para que éste deje de beber. Él no deja de beber, pero ¿por qué no deja de beber? Mira, una cosa es cierta, ni el alcohólico sabe por qué bebe. Si el alcohólico sabe por qué bebe, empieza a hacer conjeturas el codependiente. Piensa que es personal el por qué el otro bebe. Piensa que es personal por qué el otro anda con otra. Piensa que es personal porque está de malas, con un mal genio, iracundo, intolerante. Piensa que es personal el por qué el otro no quiere estudiar. Piensa que es personal porque es su marido y no quiso tener sexo. Es que ya no le gusto. No, no es por ti. Pero es que porque ella no me busca. Pues no sé, ese es problema de él. Lo importante, y esas son preguntas que a veces yo les hago al codependiente. ¿Por qué no te busca? No sé. Pero lo que sí puedes saber tú es, ¿y tú qué sientes cuando el marido te ignora sexualmente?
Y ahí entra en crisis el codependiente porque el codependiente no está acostumbrado a prestar atención a lo que siente, está acostumbrado a prestar atención a lo que el otro o hace, dice, piensa o siente. El control total. A lo que hace el hijo, a qué hora llegó el hijo, cómo llegó el hijo, si llegó sobrio, si llegó borracho, si está cansado, si no está cansado, si la hija llegó, si no llegó, si tiene novio, si no tiene novio, si mi hija se peleó con el novio, si mi hija no se peleó con el novio, si le dijo, qué le dijo, cómo se lo dijo, por qué se lo dijo. El codependiente quiere estar al tanto y controlando todo. En su inconsciente hay una idea. En su inconsciente la idea es, si tengo todo bajo control, nadie podrá sorprenderme y hacerme daño. Si tengo todo bajo control, nadie podrá sorprenderme y hacerme daño. Nadie. Y tengo miedo al dolor, porque esto implica miedo a vivir. Y tengo miedo a vivir por el dolor que implica la vida, porque la vida duele. Pero para una persona codependiente, el dolor es hipersensible al dolor. No quiere sentir dolor, por eso quiere tener todo bajo control. Quiere tener bajo control la escuela de los hijos, y yo lo he platicado, cuántas madres se ponen a pelear, ahora que están los muchachos no es yendo a las escuelas, que están estudiando y tomando clases vía internet, vía la web, que a mí se me hace una estupidez porque eso no te va a llevar a nada, un proceso de aprendizaje no se puede llevar a cabo de esa manera, no se puede llevar a cabo de esa manera, no es el ambiente ni el hábitat para un niño para estudiar, no lo es, porque no lo es. Pero bueno, ahí están los niños y las madres, porque además los padres tampoco saben de la tecnología. Y entonces el niño le da la vuelta al padre con la tecnología. ¿Hiciste tu tarea? Sí la hice. Y el padre, como desconoce de la tecnología, empieza a haber conflictos, pero el padre quiere controlar, y la tarea, y ya hiciste, y ya te metiste, y qué te dijeron, y cómo te dijeron, y por qué, a ver, estudia, y hay una angustia entre el padre codependiente, de que su hijo vaya a reprobar año, o que su hijo, lo peor que le diga, mamá, no quiero estudiar, no, es la muerte, porque el codependiente tiene una fuerte necesidad de ser amado, tiene una fuerte necesidad de ser reconocido. ¿Y cómo no me van a reconocer como padre? ¿Qué van a pensar los demás de mí de que tengo un hijo que no quiero estudiar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a decir que mi hijo va para presidente? No, 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 no. O va para diputado. No, eso es peor. Eso es peor. En realidad, el codependiente busca siempre controlar. El otro día platicaba en un grupo y les decía, miren, los alcohólicos también son codependientes, muy codependientes los alcohólicos, y no se dan cuenta, ellos creen que su problema nada más es con el alcohol, pero cuando tapan la botella y no se ponen a trabajar su programa, entonces sale su codependencia. ¿Y cómo sale su codependencia? Primero recordar que más del 80% de los alcohólicos son hijos de alcohólicos. Y entonces también ellos estuvieron al tanto del borracho que llegaba en casa. Al tanto de que si llegaba su padre tomado, que si golpeaba a su mamá, que si los abrazaba, que si no los abrazaba, que si me dijo, que si no me dijo, ¿por qué me lo dijo? Obvio. Esa acción, esa actitud del alcohólico, cuando deja de beber, el alcohólico ahora sí quiere seguir controlando. El otro día, platicando en palabras fuertes, les decía, por eso muchos alcohólicos se fijan en gente de los grupos.
Se fijan en puras jodidas de los grupos, hasta de neuróticos anónimos se meten a coda. ¿Por qué? Porque saben que son mujeres necesitadas. Andan levantando cascajo, ¿por qué? Porque si levanto cascajo, este cascajo un día me va a necesitar, va a depender de mí. Y si dependen de mí, eso garantiza que no me va a dejar. No me va a dejar. Y de igual manera, las alcohólicas o personas que tienen problemáticas, por su mismo déficit de amor a sí mismo, andan levantando puros jodidos. Claro, a veces me la tratan de cambiar diciendo, no, Carlos, es que sí, mira, mi exmarido sí era un alcohólico, pero era un alcohólico activo. Este no bebe, entiende, mamacita, está enfermo. Está enfermo él también. No, pero él va a un grupo, vale. Que vaya a un grupo no garantiza que esté practicando un programa. Y yo siempre lo he dicho, y lo voy a decir con estas palabras, cualquier pendejo va a un grupo, pero no cualquiera está en el programa. Porque estar en el programa implica esfuerzo, trabajo, dolor y constancia y una gran severidad contra tu ego. ¿Y quién está dispuesto verdaderamente a renunciar a los placeres, a la comodidad y al confort que le dan sus defectos y sus arqueotipos o patrones de comportamiento? ¿Quién está dispuesto a enfrentar el dolor de renunciar a eso que está basado en el placer y en el confort y enfrentar el crecimiento espiritual que implica dolor? ¿Quién? ¿Quién está dispuesto a enfrentar el dolor? Si precisamente por eso buscas controlarlo todo, ¿por qué? Porque tienes miedo al dolor. Pero muchas mujeres levantan levantan alcohólicos. ¿Por qué? Porque saben que esos son hombres necesitados, son hombres dependientes, son adolescentes eternos que tienen el síndrome de Peter Pan. Los niños que nunca crecieron. Por eso te fijas en esos. Por eso levantas cascajo, por eso levantas hombres en desgracia. Porque tú, en tu entendimiento, supones que tienes que hacer para valer. Porque si yo lo salvo, yo valgo. Porque si yo lo salvo, el que yo lo salve me da la garantía de que él me tiene que agradecer lo que hice por él, estando siempre conmigo. Y además me va a mantener. Sí, mamacita, te va a mantener, pero ya te dije, enferma te va a mantener en suspenso, te va a mantener loca, te va a mantener con la vida en un hilo, o te va a mantener en un grupo. Por eso lo agarras y no lo sueltas. Lo agarras y no lo sueltas porque sabes que es un hombre necesitado. Además, tiene mucho que ver con tu autoestima. Levantas lo que sientes que te mereces. Claro, pero cuando ya están practicando un programa como los que me están escuchando ahorita en estos momentos, pues ya no hay problema, ya se dan cuenta lo que andamos levantando. Porque un codependiente busca siempre gente vulnerable. Porque un codependiente siempre busca personas incompletas. Porque un codependiente siempre busca espíritus quebrados. Porque un codependiente va a buscar gente con vacío y sabes, yo voy a llenar tu vacío. Pero también piensa el codependiente que él va a llenar su vacío. Y le controla la botella, y le controla sus salidas, y le controla sus llegadas, y le controla quién le marca, y le controla quién le mandó mensaje, y por qué aquella te está mandando besos. ¿Y por qué esta te dice que te quiere mucho?
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te hablan tan cariñosamente? ¿Y por qué vienes tan contento? ¿O por qué estás enojado? ¿O por qué estás triste? ¿En algo te puedo ayudar? El codependiente tiene una fuerte necesidad de ser necesitado. Necesitado por sus hijos. Por eso muchas madres se ponen locas cuando los hijos quieren volar y ellas no los quieren soltar. Pero ¿para qué se va si podemos vivir aquí en la casa? La casa está muy grande. Sí, mamacita, la casa está muy grande, pero el espíritu está muy jodido. El espíritu está muy tronado. Déjalos que se vayan. Pero ¿para qué? De todos modos, esta casa va a ser para él. O sea, el gancho es la casa para que no lo sueltes. El gancho es la casa para sentirte completa pegada a un hijo. Deja de estar controlando, déjalos que vuelen. Y es que es paradójico, pero los padres quieren hijos responsables, pero les cuesta trabajo soltarlos. Y ahí están, y hijo, ¿y por qué? Y llaman. Y si el hijo no les habla, ahí está la mamá, hable y hable y hable y hable por teléfono. Señora, por favor, deje de estar molestingando a sus hijos. Deja de estar jodiendo a tus hijos. Deja de estar, pero es que no me habla. Pues no quiere. Eres su familiar, pero ya no eres su familia. Su familia es su esposo o su esposa y sus hijos. Tú ya pasas a segundo término, entiéndelo. Pero que le digan eso a una madre codependiente es como darle una patada ahí donde se hace remolino el cuero. Muy doloroso. Muy doloroso. Igual el padre, ¿y por qué mis hijos no me vienen a ver? Pues porque no quieren. Porque tu papel era soltarlos. La adolescencia es la preparación para la vida adulta y tus hijos ya son adultos, ya volaron, ya suéltalos, déjalos que se vayan. Pero no, ahí estamos controlando sus parejas, controlando sus estudios, controlando sus llegadas, controlando sus amistades, control, control. Y eso a los hijos, pero antes fue al marido. Y si el marido se fue, pues ahora agarro a los hijos. Y si no hay hijos y marido, me voy al grupo. Y si voy al grupo, ando controlando y aquel porque está coordinando. Y aquel porque no llegó temprano. Y por qué este no le pone la séptima. Y por qué fulana anda diciendo esto. Y por qué esta está bien jodida. Este está bien tronado. Este debería de venir más seguido. Y mira, este casi ni viene. Y ahora estar controlando en el grupo. Y control, pero ahora en el grupo. Nada más cambiamos la enfermedad. Nada más cambiamos la enfermedad de la casa al grupo. Bueno, a veces nada más la campechaneamos. Control tanto en la casa y control en el grupo. Control en el trabajo. Sentirme necesitada en el trabajo. Irlo soltando paulatinamente a los hijos, soltarlos, velos soltando de acuerdo a su edad. Trata a tus hijos hoy. Y qué fuerte fue para muchas personas cuando un día una señora me preguntó, ¿y cómo ayudo a mis hijos? Porque esa preguntita de ¿cómo ayudo a mis hijos? Esa preguntita de ¿cómo ayudo a mis hijos? Y ese día me agarró bien afilado la señora y me dice, ¿cómo ayudo a mis hijos? Y cuando le dije, muérete. Porque desde el momento en que una madre o padre pregunta cómo ayudar a los hijos, es porque él tiene el concepto de que su hijo sin él no puede. Que él necesita que su hijo necesita de él. Y eso no. Es una vil obsesión pensar que en mis manos está ayudar a mis hijos. ¿No te das cuenta que tú eres parte del problema de los hijos? Y la mejor manera de ayudar a los hijos es
Lárgate de su vida, hazte a un lado, quita tus mugrosas, peludas, pecaminosas, cochinas manos de la vida de tus hijos. Y lujuriosas manos también. Quítala de la vida de tus hijos. Es muy doloroso para el padre, para el codependiente, desear que sus hijos sean independientes, pero al mismo tiempo viven con el miedo de qué va a pasar cuando se vayan. Lo mismo que pasa con su familiar alcohólico. Ese enojo porque bebe, pero también el miedo que voy a sentir el día que deje de beber. Y ahora, ¿cómo lo voy a controlar? Ese enojo porque se droga, ese dolor porque consume alguna droga, pero al mismo tiempo el miedo a que el día que deje de drogarse me cambie o ya no quiere estar conmigo. Miedo a que mis hijos sean dependientes de mí e irresponsables, pero también tengo miedo que el día que se vuelvan responsables, vuelen y se vayan de la casa. Y ya no tenerlos tan frecuentemente en mi vida. El codependiente vive en esa dualidad. Quiere que deje de beber, pero no quiere perder el control de él. Quiere que el hombre sea fiel o leal a ella, pero al mismo tiempo no se siente suficiente mujer para estar con él. ¡Wow! Se siente fea, gorda, caricaturesca, como si fuera, o sea, no se siente suficiente para él. Él la trata con cariño, ¡ay, qué bonita, qué guapa estás! El codependiente, como vive con baja autoestima, te estás burlando de mí. No, no me estoy burlando de ti. Me gustas, te ves hermosa, ya deja de estarte burlando. Oh, que la canción. Pero te ves bonita, no te burles, está bien puesto, tienes cara de culo. Tampoco te estás burlando. Oh, que quién te entiende. Entonces, el codependiente vive con una autoestima muy baja. El codependiente tiene miedo a vivir eternamente atado a un ser humano, pero también tiene miedo a que el otro ser humano se vaya. Le enoja que el alcohólico beba, pero le angustia que el día que deje de beber, la deje y se vaya. A mí me preguntan, ¿y cómo consigo el equilibrio? Yo les digo, pues ni que fueras trapecista. Esto no es de equilibrio, es de que aprendas a integrar. Y eso solamente se aprende a través de un camino espiritual, específicamente en un 11º paso. Aprender a integrar las dos partes, lo bueno, lo malo, positivo, negativo, hombre, mujer, el bien, el mal, adentro, afuera, abajo, arriba, positivo, negativo, bendición y maldición. Todo el mundo dual se integra a través de un 11º paso. No trates de vivir en equilibrio porque tú eres trapecista. Un día te puedes caer. El codependiente siempre busca dónde colgarse porque no sabe vivir para él. No sabe vivir para él. Así empezamos esta charla. Todo empezó en su infancia, teniendo un padre alcohólico,
o una madre neurótica, o un padre neurótico, drogadicto, y una madre neurótica, una madre drogadicta, inclusive padres con problemas de esquizofrenia, algún trastorno mental. Así comenzó todo. Y al no vivir en una familia funcional, en un ambiente estable, su atención está constantemente en el exterior, no en su interior. Por eso se habitúa a estar al tanto de todo lo que está afuera. Y además piensa, porque si tuvimos padres que nos metieron ideas como las de, hijo, me vas a sacar canas verdes, es que me vas a matar de un coraje, es que por ti mira cómo estoy, hijo, me vas a matar de tristeza. Dile eso a un niño y el niño te lo cree. Cree que tiene ese poder. Cree que tiene ese poder. O frases como, con estas calificaciones me has hecho la mujer más feliz. Y entonces el niño aprende que para valer para su mamá, o para provocar, para empezar, que tiene el poder de provocar felicidad en su madre, una, y dos, tiene que hacer para valer. De ahí porque hablaba de que tiene baja autoestima. Es triste porque a veces no nos percatamos que detrás de un alcohólico hay una infancia de dolor, de angustia. Detrás de una persona codependiente hay una niña o un niño lleno de angustia, de preocupación, de temor, que tiene un vacío, que tiene un agujero en su alma, y que ese agujero en su alma no sabe cómo llenarlo, y que algunos lo han llenado con sexo, con alcohol, con drogas, con comida, con relaciones destructivas, con trabajo, infinidad de formas que ha usado para poder querer llenar el vacío, pero el vacío sigue ahí. El vacío sigue. Hay quien lo hace con dinero y cree que con dinero, y pueden ver en la puerta de su casa o de sus enormes casas excelentes carros afuera de la puerta de su casa, pero un vacío en su alma. Cuentas bancarias con elevadas cantidades de dinero, pero con un vacío en su alma, con un agujero en su alma. Ese vacío que le dejó el haber crecido en un ambiente disfuncional. Ese vacío que le dejó el haber crecido en un ambiente donde de repente estaba el sol y de un momento a otro venía la tormenta. Donde todo estaba tranquilo y de repente aparecía un huracán. Un niño donde se sentía desamparado y no protegido. Una niña donde se sentía vulnerable. Donde el lugar más peligroso era tu propio hogar. Por eso el codependiente busca cambiar a lo de afuera. Por eso el codependiente busca llenar el vacío y en sus relaciones. Y vivir todavía con ideas. Por ejemplo, pensar que una mujer va a ser feliz si tiene un hombre a su lado. Y muchas mujeres siguen todavía buscando tener o buscar tener a un hombre a su lado, porque piensa que si lo tienen todo va a estar bien, va a ser feliz. Yo te voy a decir algo, lo más seguro es que si tú tienes un agujero en tu alma, vas a encontrar otro hombre agujerado. Porque sabes, porque un hombre que se ama no se fija en una mujer devaluada y acomplejada. Una mujer que se ama no se fija
en un hombre devaluado y acomplejado. No se fija. No lo va a hacer. Para nada que lo va a hacer. Pero si piensas que lo que te encontraste o lo que levantaste o lo que elegiste, por el nombre que quieras, como pareja o como compañero de vida, tiene que ver más con ese vacío que hay dentro de ti. Y siempre en el fondo vas a buscar gente que puedas controlar, gente vulnerable. Porque las gentes vulnerables son las personas, son es lo que más le gusta a las personas codependientes. Porque si yo lo salvo, me va a necesitar. Pero tiene que agradecer y siempre va a estar conmigo. Si yo lo salvo, dije salvar, ni siquiera dije ayudar. Y salvar es mutilar al otro. Es un arquetipo perverso, ya una ocasión hablé de ello. Salvar al otro es una conducta que mutilo las capacidades del otro, ya sea la pareja o los hijos. Pero buscamos gente vulnerable, porque la gente vulnerable nunca me va a dejar, siempre va a estar a mi lado. Es más, la gente, el otro día platicaba con unas personas sobre la elección de las parejas y me decían, a mí me gustan y me encantan, claro, hoy lo acepta y hoy lo dice tranquila y abiertamente, me dice, a mí me encantan los hombres con un perfil de jodidos, porque he levantado puro jodido, puro con síndrome de Peter Pan, puros adolescentes eternos. ¿Qué quieres, Carlos? Eso fue lo que he levantado. Y hoy sé por qué he levantado. Yo sé que nada más empiezan a quejarse de falta de dinero, de cariño, de afecto, y inmediatamente me sale la codependiente que llevo dentro y le digo, pero ya llegué yo, para rescatarte, para rescatarte de este mundo. Y en el fondo, con una idea, con la idea de que algún día me tiene que agradecer lo que yo he hecho por él. Es muy cruel. Es muy cruel porque siempre el codependiente va a buscarle la falla al otro, la parte vulnerable. Porque necesito sentir que valgo. Por eso buscamos gente vulnerable, gente necesitada. Al final, la persona codependiente que vive una situación crítica de querer estar con alguien, pero al mismo tiempo, y que tengo miedo a que se vaya, pero al mismo tiempo lo odio y lo necesito. En esa dualidad que hablábamos, lleva a la persona a estar constantemente enferma, lleva a la persona a estar con obsesiones, con altos niveles de ansiedad, crisis de pánico, estados depresivos, porque al final el codependiente tiende a ser depresivo, termina siendo una persona depresiva. Y lo único que lo va a sacar adelante no es una relación de pareja, jamás. Jamás lo que te va a sacar es una pareja, ni tampoco que tengas hijos, ni mucho menos, ni mucho menos. Querer llenar tus vacíos con cuestiones externas, como dinero, como ropa, como lujos. No. Algún día alguien te va a tener que hablar de que
ese espíritu que está quebrado solamente se puede recuperar a través de un camino espiritual, a través de espiritualidad, a través de atención psicológica, a través inclusive de una serie de intervención interdisciplinaria, un sexólogo, un psicólogo, o el grupo, tu guía espiritual. ¿Por qué? Porque tienes que entender que hay un déficit de amor hacia ti mismo, un trastorno de déficit de amor hacia ti mismo y tienes que empezar a amarte. ¿Cómo es el codependiente ya sobrio? El codependiente ya sobrio sabe que su problema nunca estuvo afuera. Sabe que su problemática no fue las parejas que tuvo y que hoy terminaron.